Vamos a tratar el problema número 3 de la guía 32. Un avión reactor volando emite un ruido uniforme en todas direcciones, generando un nivel sonoro de 80 decibeles a 1 kilómetro. Calcula la potencia sonora del avión y el nivel sonoro a 8 kilómetros de distancia. Entonces, vamos a hacer un esquema que represente lo que nos plantea el problema. Tenemos un avión que está emitiendo un sonido a través de sus turbinas que suponemos que es uniforme en todas direcciones. Al suponer que es uniforme en todas direcciones, podemos pensar que es una fuente puntual y que lo emite en todas direcciones, o sea, en una superficie esférica. Inicialmente el avión emite el sonido y a 1 kilómetro de distancia se puede medir 80 decibeles de nivel de intensidad sonora. Lo que nos pide inicialmente es que calculemos con qué potencia emite el sonido el avión para que a 1 kilómetro tengamos ese nivel de intensidad. Y por otro lado nos pide que planteemos qué ocurriría cuando la distancia es 8 kilómetros y qué nivel de intensidad tendríamos a esa distancia, siendo que el avión emite siempre a una misma potencia. Entonces, planteemos ahora cuáles son los datos que nos brinda el enunciado. Inicialmente nos dice que el nivel sonoro para 1 kilómetro es de 80 decibeles, de forma tal que beta entonces va a ser 8 bel, ya que en la ecuación está expresada en unidad bel. Por otro lado, nos dice que el ruido es uniforme. Eso significa que la superficie es una esfera y por lo tanto el radio en este caso sería de 1 kilómetro. La superficie de la esfera se calcula con la ecuación de 4pi por radio al cuadrado. Las ecuaciones que están dentro de lo que es el área de este problema serían la de intensidad sonora, que está expresada como la potencia de la fuente por unidad de superficie, que si despejamos podemos encontrar la potencia de la fuente a través de la intensidad sonora en una cierta superficie. Por otro lado, sabemos que la expresión 10 a la beta nos da como resultado la relación que hay entre la intensidad percibida sobre la intensidad mínima audible, que es de 10 a la menos 12, que sería este valor en watts por metro cuadrado. Si despejamos de acá podemos obtener la intensidad sabiendo el valor de nivel sonoro y la intensidad mínima audible. Vamos ahora a plantear qué es lo que nos pide el problema para el cálculo. El problema nos pide inicialmente la potencia sonora y luego nos pide que calculemos el nivel sonoro a 8 kilómetros de distancia. ¿Cuál sería el desarrollo del problema? Bueno, nosotros tenemos que calcular inicialmente la potencia, dijimos. Para calcular la potencia necesitamos la intensidad sonora y la superficie. Inicialmente vamos a tomar la superficie, que como dijimos es 4pi por radio al cuadrado para la esfera. Reemplazamos el valor del radio por 1 kilómetro, que expresado en metros sería 1 por 10 a la 3 metros, ¿verdad? Que es el equivalente a 1 kilómetro. Ese sería el radio elevado al cuadrado. Haciendo el producto, como es potencia de otra potencia, nos queda 10 elevado a la sexta, o sea 4pi por 10 elevado a la sexta metros cuadrados sería la superficie. Acá no hago el resultado como para evitar arrastrar errores con decimales, además no hace falta por ahora. Y vamos a ver, dentro de la ecuación de potencia ya tenemos el valor de superficie, vamos a averiguar el valor de intensidad. La intensidad habíamos planteado recién que estaba en la ecuación del nivel de intensidad sonoro. Si hacemos el despeje, la intensidad va a estar dada por 10 a la beta por el nivel de mínimo audible. La intensidad entonces va a ser 10 a la beta, que en este caso sería 8 porque eran 80 decibeles, y como la unidad que tengo que escribir acá es en bel, sería 8. Y por 10 a la menos 12 watts por metro cuadrado, que es la intensidad mínima audible. Entonces, haciendo la operación, como son potencias de igual base, se suman los exponentes, me quedaría 10 a la menos 4 watts por metro cuadrado la intensidad, que se percibe a 1 kilómetro de distancia, ¿verdad? Ahora volvemos a nuestra ecuación de potencia y reemplazamos el valor de intensidad obtenido y el valor de superficie obtenido. Metros cuadrados podemos simplificar con metros cuadrados y vemos que la unidad resultante va a ser el watts. Si hacemos la operación, nos queda el valor de 1,3 por 10 al cubo watts.
Esta sería la potencia con la cual está emitiendo el ruido las turbinas del avión. Esta potencia solo depende de quién, del avión. O sea que el avión, mientras vaya a la misma velocidad y haga el mismo ruido, va a tener una misma potencia. Nosotros en el inciso B del problema nos pide que calculemos ahora el nivel sonoro cuando estamos a una distancia de 8 kilómetros. Por lo tanto, la potencia que depende de la fuente no va a variar. En cambio, la intensidad que depende de la distancia sí va a variar. O sea que yo la potencia va a ser la misma que he calculado en el inciso A, y la intensidad sí debo calcular otra, porque ahora varía el radio de la esfera. Por lo tanto, la superficie va a ser distinta. Entonces, para calcular mi intensidad, yo que preciso la potencia y la superficie. La potencia ya la tengo, ¿por qué? Porque la calculé en el inciso A. Y la superficie la voy a tomar ahora entonces para cuando el radio es de 8 kilómetros. Sería 4pi por radio, que sería 8 por 10 a la 3 en metros, los 8 kilómetros, al cuadrado. Haciendo las operaciones de producto y distribuyendo acá la potencia, esto me queda 8,0 por 10 a la 8 metros cuadrados. Entonces, volviendo a la ecuación de intensidad, ¿qué tengo que reemplazar? La potencia, que es el valor 1,3 por 10 a la 3 watts que habíamos obtenido en el inciso A, y dividimos en el valor de la superficie que tenemos ahora en cuenta, porque el radio se ha ampliado a 8 kilómetros. Entonces, ¿qué es lo que pensamos? Al ampliarse el radio, sí o sí, la intensidad va a ser menor. Acá tenemos el valor de la intensidad 1,62 por 10 a la menos 6. El anterior era 10 a la menos 4. Entonces vemos que este es menor porque justamente estamos más alejados de la fuente. Ahora, con esta intensidad nosotros vamos a tratar de calcular el nivel de intensidad que vamos a percibir a los 8 kilómetros. Ese nivel de intensidad va a estar dado por la ecuación logaritmo de I sobre I0, siendo I la intensidad percibida en ese lugar, en ese punto. Entonces el logaritmo va a ser de que la intensidad, la que acabamos de calcular, o sea la que se percibe a los 8 kilómetros, y 0, que era la intensidad mínima audible, que es 10 a la menos 12. Como vemos, las dos son intensidades, sus unidades se pueden simplificar. Esto es un valor numérico, el logaritmo de ese valor numérico nos da 6,2, que, como habíamos dicho, el nivel sonoro expresado en forma de beta es en Bell la unidad, o sea que tendríamos 6,2 Bell. Como la unidad de uso cotidiano es el decibel, a ese valor tenemos que multiplicarlo por 10, y por lo tanto el nivel sonoro a 8 kilómetros de distancia es de 62 decibeles. Vemos que los 62 decibeles son menores que los 80 decibeles que decíamos a 1 kilómetro, pero la relación no es de proporción directa. O sea, a un radio de 1 kilómetro lo extendimos a 8 kilómetros, o sea, 8 veces más en el radio, y sin embargo los decibeles no descendieron en 8 veces, digamos, teníamos 80, ahora tenemos 62. Eso se debe a que la relación es logarítmica.